Empezamos la entrevista. Usted sabe que este año hay un periodo importante de elecciones, ¿no? Y me refiero de funcionarios en algunas dependencias que marcan partes fundamentales en el país. Hoy nos acompaña el licenciado Alejandro Córdoba, quien es el procurador electo de los derechos humanos. Licenciado, gusto saludarlo. ¿Qué tal está? ¿Todo bien? Pues bien, bien, gracias a Dios. Trabajando arduamente, muy contento, muy feliz. Realmente sabemos que es un trabajo muy importante el de los derechos humanos. Estamos preparados para iniciar en cualquier momento. Los retos van a ser bastantes, pero con la compañía de Dios y el apoyo de gente profesional, creo que vamos a salir avante en esta actividad de los derechos humanos. Señor procurador electo, yo quisiera como discutir con usted sus planes, sus objetivos, pero bueno, tendré que empezar por lo que de repente no es tan agradable, ¿verdad? Hemos visto en las noticias y hemos visto muchos que alzan la voz y dicen, bueno, pero es que el señor procurador electo pues tiene algunos señalamientos, ¿verdad? Por algunos casos que han salido en el Ministerio Público o por comunicaciones que ha estado en otro proceso existente. Es decir, señalan como que, digamos, usted hubiera estado en la jugada en algunas cosas, digamos, no muy buenas. Y esa ha sido parte de la crítica que se le ha hecho a usted. Yo no sé qué piensa usted al respecto. Prefiero preguntarle esto de una vez a la cara, para que usted me conteste, digamos, qué piensa al respecto, ¿verdad? Los señalamientos y qué postura tiene. Bueno, en primer lugar, mi apreciado amigo, usted es abogado. Sí, usted pero es conocedor del derecho, pues, ¿verdad? Claro, pero toca preguntar, ¿verdad, señor procurador? No podemos aducir ignorancia en los procesos que salen. Pero qué bueno que me hizo esa pregunta, porque así le contesto y vamos a despejar muchas dudas. Realmente, efectivamente, siendo magistrado de una sala de apelaciones, pues interponen una acción de un antejuicio contra mi persona y por la misma investidura, pues procedió el antejuicio y lo conoce la Corte Suprema de Justicia, le da trámite a esa solicitud de antejuicio, nombra un juez pesquisidor, quien realiza una pesquisa que no es ni más ni menos que la investigación y recabar elementos probatorios para establecer si hay elementos para formación de causa de algún presunto acción ilegal. Después de la investigación que hizo el juez pesquisidor, envió su informe a la Corte Suprema de Justicia, quien estableció que no hay elementos para formación de causa, situación por la cual desestima la denuncia contra mi persona. No así, pues no conforme el Ministerio Público interpone una acción de amparo en contra de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Se lleva a cabo el trámite correspondiente del amparo y se resuelve de que sin lugar el amparo. Y esto ya es ante la CC. Ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces quiere decir que esto ya no hay ninguna otra estatus que investigar. Se investigó todo lo que se tuvo que investigar y se llegó a la conclusión que no hay ningún elemento que me puedan... Estaba consciente usted que esto iba a salir, ¿no? Mire, definitivamente, de todos los funcionarios estamos en la situación que cualquier persona que no se encuentre conforme por cualquier situación pues pueda interponer una acción contra nosotros, pues puede ser por una resolución, pero esa es parte del actuar del funcionario público. No estamos exentos a estas situaciones, situación por la cual las inconformidades a veces no pueden ser fundamentadas. Esta fue la visión del legislador al momento de darle el derecho de antejuicio al funcionario público. Hay otra cosa, señor procurador electo, que estaba viendo en tema de la comisión y posteriormente cuando pasa el pleno en la votación de la terna existente. Yo oía los argumentos de los diputados, vi muchos argumentos que efectivamente eran a favor o en contra suyo, pero cuando veo la votación final veo que muchos de ellos votaron a favor y bien lo mencionaban algunos diputados también en el pleno. Y a veces uno no termina de entender por qué eso sucede, ¿verdad? O sea, ¿qué impresión le dio a usted? Bueno, aquel agarró el micrófono, me estaba reventando aquí, pero ahora, pues, cuando veo la votación, apareció como que estaba a favor de que yo fuera el procurador. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de un profesional como usted cuando está viendo que hay una crítica, pero al final votan por usted? Mire, yo creo que esto era de esperar, pues, ¿verdad? Cada quien tiene que hacer su trabajo.
me preguntaban por qué en la comisión de postulación, en la comisión de la terna, tuve la mayoría de votos a favor. Definitivamente no fue por casualidad. En primer lugar, es la tercera vez que participo para el cargo de procurador. La primera vez que participé fui el mejor punteado y entré a la terna en el 2012. En el 2017 también tuve de las mejores notas. Ahorita en este año, en esta actividad electoral, también fui el mejor punteado, entré en la terna y definitivamente eso era una manifestación, una proyección de la capacidad que tenemos para sustentar el cargo. Yo realmente tengo bastante experiencia en derechos humanos, he trabajado en derechos humanos, he trabajado en la misma institución de la Procuraduría de Derechos Humanos, he creado dentro de las instituciones del Estado figuras de derechos humanos, trabajé en migración, en el sistema penitenciario, en la Corte de Constitucionalidad y actualmente pues desde el 2009 para acá soy magistrado de sala de apelación, pues verdad, entonces las situaciones en mi persona no son por casualidad, entonces ese es el reflejo de la elección del Congreso de la República. 141 votos hacia mi persona, pues uno le da gracias a Dios que tuvo esa cantidad de votos y pudo ganar una elección, pero uno también sabe muy bien la responsabilidad que esto acarrea. Es una manifestación del pueblo, es una necesidad de una credibilidad institucional. Es el hecho de que uno de los elementos principales es rescatar la credibilidad y la participación de la persona a la figura del Procurador de Derechos Humanos. Y aprovecho a preguntarle algo ahí, porque efectivamente la institucionalidad es importante. La figura del Procurador de los Derechos Humanos en el país se le ha dado realmente mucha relevancia, pero para algunos se ha desvirtuado, ¿verdad? O sea, pareciera como que no entendemos realmente cuáles son las atribuciones, a qué se tiene que dedicar, y por el otro lado, pues la impresión de la gente es que defienden a los maleantes, a los bandoleros, a los ladrones, o como dirían en el dicho, bájate de ahí, bebé, a los mareros. Es decir, esa es la impresión. Y uno pregunta en cualquier lugar y lo que dicen es, no, si lo que hace el procurador es estar siempre defendiendo a la gente que comete los delitos. Entonces, o que comete, digamos, las fechorías. ¿Cómo hacemos para cambiar esa percepción, señor procurador electo? Bueno, partamos su pregunta en dos. ¿Cuál es la función del Procurador de los Derechos Humanos? No es ni más ni menos. En 1986, la Asamblea Nacional Constituyente le da vida a la figura del Procurador de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y otros elementos, dándole la relevancia necesaria para que el trabajo del Procurador sea un trabajo loable ante la sociedad, ya que si no tiene los elementos necesarios, sería una figura lírica sin mayor situación o beneficio para el país. No así, en el 86 y 87 se crea la ley de comisiones de derechos humanos y la ley del procurador, donde establece cuáles son las funciones, cuál es la actividad que debe realizar el procurador de los derechos humanos. Sí, pero las han estirado como un hule, ¿verdad? O sea, pero la cuestión es de que nosotros tenemos como conocedores del derecho y estamos aplicando la figura, tenemos que ver que el procurador de los derechos humanos, su actuar está claro en la Constitución y estos documentos. Eso sí, tiene auxilio en convenios y tratados en derechos humanos, pero el actuar del procurador es claro, es un actuar objetivo, es un actuar apolítico, no puede adoptar ideologías ni sesgos sociales, pues ni ideológicos, sino realmente es defender los derechos humanos. Muy bien establece en la Asamblea Constituyente que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso y él está comisionado para que vele por los derechos humanos. Es algo necesario y está definitivamente bien clarito en la ley. Como conocedores del derecho sabemos que no nos podemos salir, tenemos márgenes de tope y la función del procurador está clara y precisa.
Esa es la primera respuesta. Y además le cuento porque en este programa, no hace más de un mes o 2 meses, estuvo en entrevista con nosotros también el actual Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Yo le decía que si él creía que era correcto correr para la universidad aún estando en el cargo. Y lo otro es que yo le preguntaba que si él me podía asegurar que posterior a la finalización de su periodo, si él iba a participar en política. En una me contestó así como chicha o limonada y en el otro me contestó así que no. Ahí está la entrevista para que la vean y para que no digan que tampoco no lo entrevisté, porque sí lo entrevisté. Pero ¿a qué voy con esto, señor Procurador? Estamos viendo mucho de que funcionarios electos, funcionarios que han sido votados en el Congreso, que ocupan cargos en la Procuraduría y en otros lados, utilizan la institución para posicionarse para otros cargos, sea para temas académicos, sea para temas políticos generales. Yo quisiera preguntarle a ustedes de hoy, porque, digamos, yo no le puedo preguntar a usted ahorita sobre sus gestiones, porque usted no ha empezado, pero ¿podemos los guatemaltecos sentirnos confiados que usted no va a agarrar la institución para posicionarse y catapultarse para un tema político posterior? Porque de lo contrario creo yo que se pierde, digamos, la línea de lo que debería ser la institución. Sí, y mire, yo le puedo resolver de forma clara y precisa. Yo no tengo ningún objetivo de hacer un buen trabajo como procurador, pero decirle de que tengo una aspiración política posterior, no. Y yo creo que estos son los medios. O sea, se centra en hacer un buen trabajo. Claramente. En la Procuraduría de Derechos Humanos yo no estoy viendo ni buscando ni utilizando la institución para buscar una elección posterior. Yo creo que ahí sería criterio de cada quien, pero el de su servidor, yo le puedo decir que no tengo el mínimo interés en algún puesto de elección política de esa índole. Pasemos, señor Procurador electo, a lo que usted va a hacer. Exacto. ¿Verdad? Que dentro de 20 y tantos días usted va a ser el procurador actual. Y lo que se pregunta a la gente es, bueno, ¿solo vamos a cambiar de gente y la institución va a seguir igual? ¿O el procurador viene con alguna visión distinta? ¿Qué ejes, qué objetivos, qué quisiera usted impartir? ¿Qué le pudiera mencionar, digamos, a la gente que nos está escuchando? Porque es un corto periodo de tiempo en el que estamos hablando. Y que la gente se quede con la impresión, bueno, el procurador viene para cambiar ciertas cosas en dicha institución por lo que ha pasado o por lo que han vivido los antiguos procuradores. Sí, bueno, definitivamente los cambios se tienen que dar. Tienen que ser cambios de forma, no pueden ser cambios cosméticos. La población de Guatemala está cansada, necesita una oxigenación en el actuar del Procurador de los Derechos Humanos. Definitivamente yo he dicho que el Procurador de los Derechos Humanos es una figura de a pie, no es una figura de escritorio. Definitivamente tiene una actividad administrativa por el cargo y por ser la cabeza superior, pero hay que apostarle a que el Procurador de los Derechos Humanos es una figura que tiene que estar presente dentro de los 108,000 kilómetros cuadrados. Realmente la representación del Procurador es necesaria, pero no dentro de una institución, sino afuera. Es algo donde tenemos que rescatar esa credibilidad. El Procurador tiene que ser una figura que tiene que estar en contacto con la población. Y esa es la forma de rescatar la credibilidad. Realmente hay que hacer mucho trabajo, definitivamente. Primero, hacer políticas claras de trabajo, hacer políticas de relación institucional. La institución del Procurador de los Derechos Humanos no es una enemiga del Estado, no, es una institución que debe trabajar directamente con una función clara en protocolos de que las políticas de derechos humanos tienen que estar inmersas en el actuar de todo funcionario público. Tiene que ser un garante de esos derechos humanos, de velar por todos los guatemaltecos, eso sí, los que encontramos en Guatemala y los que están en el extranjero. No podemos olvidar a los guatemaltecos que por una u otra razón se encuentran fuera del país. Y sabe que ahora se me ocurre, escuchándolo, el procurador tiene mucho contacto con comunidad internacional en el país. Digamos, es un cargo muy atractivo porque obviamente los derechos humanos deben ser protegidos a cualquiera. Y digo yo, pero eso no implica que el día de mañana nos sujetemos a agendas que ellos quieran, ¿verdad?, impartir en el país. Eso no significa que las sugerencias que ellos hagan haya que adoptarlas. Eso no significa que por el hecho de tener una buena relación usted va a actuar
como ellos quisieran. Podemos tener en usted un procurador que pueda escuchar, que pueda atender de manera diplomática a la comunidad internacional, pero que con sus principios y con independencia maneje lo que le corresponde y le beneficia a este país. Sí, definitivamente la función del procurador es esa, pues, de ser una persona independiente, partiendo que es electa por el Congreso y tiene su independencia, pero no está aislada del Congreso por ser un comendador de la actividad de derechos humanos. Pero directamente con la pregunta que usted me hace, realmente el fin que debemos de buscar nosotros es el fin del beneficio del guatemalteco. No podemos venir y sobrepasarnos por la norma vigente. ¿Ya? Las leyes son claras, son precisas, ¿ya? Y es cierto, definitivamente nosotros velamos por los derechos humanos, pero también hay normas de cumplimiento que debemos nosotros respetar, ¿ya? Muchos cooperantes pueden haber, pero la decisión la toma el procurador, ¿ya? Y esa decisión va en beneficio de los guatemaltecos. No podemos venir y mantener atado al procurador por proyectos que le pueden apoyar la comunidad internacional. Se agradece mucho el apoyo porque va dirigido al guatemalteco, al necesitado, ¿ya? Pero eso no implica que hay un sometimiento al mismo, pues, ¿verdad? Le propongo algo, respuesta sí o no, señor procurador electo. Ahorita estamos hablando sin usted haber llegado, es decir, ya está electo pero no ha tomado posesión. Cuando tome posesión, yo le propongo algo. Después de los 100 días suyos en la Procuraduría, lo invito nuevamente a que platiquemos a ver en qué condiciones está la institución y a ver qué mejoras ha hecho usted ahí. ¿Está de acuerdo? Sí, pero yo le voy a profundizar algo. Sí, dígame. No lo dejemos en 100, dejémoslo en 50. 50 y 100. Hacemos 2 entonces. Exactamente. Y 50 realmente, pues, ahorita, 50 implica que usted va a tomar decisiones más rápido de lo que yo creo entonces. definitivamente yo creo que para llegar a hacer un efectivo plan en materia de derechos humanos en la institución, tenemos que ser de forma inmediata y contundente. Una última reflexión le dejo, señor procurador. Estamos terminando. ¿Alguna última reflexión que quiera hacer usted? Bueno, realmente hay muchos retos por hacer. Primero, rescatar la credibilidad. Después, establecer que la Procuraduría de los Derechos Humanos no es una institución que defiende delincuentes, ni mareros, ni pandilleros. Realmente el Procurador de los Derechos Humanos vela porque se respete el debido proceso a todos los sujetos en cualquier proceso judicial. Pero eso no quiere decir que él se dedique a litigar en nombre de cualquiera. El Procurador de Derechos Humanos está clara su función en las normas vigentes y en la Constitución de la República de Guatemala, situación por la cual nosotros nos vamos a regir a ellas. Le agradezco, señor procurador electo, por la entrevista. Nos vemos en 50 días. Primeramente Dios. Muchas gracias. Gracias.